The sun was going down, there was music all around, and that's alright. It was one of those nights when you feel the world start turning. You were standing there was music in the air. You should have been ready, but I knew I'd have to stay. Let's take to London, just hit it out. Let's take to London, just leave the town. But I really want tonight to last forever. Ok, ¿qué tal a todos? Saludos, muy buenas noches por acá. ¿Cómo se encuentra la comunidad? ¿Qué tal? ¿Cómo están esos futuros pro traders? Muy bien por acá. Excelente. Saludos a El Zapati, Juan Carlos, Carlos Gómez, Zoila, Manuel. Nada, señores, como siempre, señores, para mí es un gran placer estar acá compartiendo contenido, compartiendo conocimientos, principalmente conocimientos del análisis técnico. Estamos súper emocionados por este pequeño anuncio que les quiero dar. Retrasé un poquito al inicio de la clase para ver si entraban un grupito de personas, pero bueno, por lo que veo está bajito. Parece que las personas les dio duro el mercado hoy o el miércoles, o tal vez ha sido un día complicado. Pero bueno, señores, primero que todo, antes de iniciar esta clase, tengo un anuncio importante que quiero darles. El trading o las operaciones interdiarias pueden llegar a ser bastante complicadas porque se necesita la habilidad técnica y mental para ejecutarlas. Y por eso, viendo que nuestros estudiantes necesitan siempre un apoyo adicional en esta área, nosotros tomamos una decisión y decidimos crear un proyecto bastante importante en Abacus donde se pudiera operar en vivo y directo con los mentores, donde puedes ver las ejecuciones, trades en vivo, todas las mañanas, ya sea day trading o scalping o swing trading. Ustedes ven a los profesores con este proyecto operando en vivo, tomando decisiones, tomando posiciones en los mercados. Esto, damas y caballeros, es el Traders Hub. Traders Hub es ese proyecto de trading en vivo donde hacemos entre 6 a 8 sesiones semanales con mentores profesionales. Nosotros, los mismos profesores de Experience, de Abacus Pro que ustedes ven, nos ven observando, nos ven exactamente operando los mercados, dando dirección, tomando decisiones importantes en el día. Todo esto en tiempo real. Sí, correcto, esto es muy importante para todas las personas que principalmente están iniciando en los mercados. Yo cuando inicié a operar, yo hubiese querido desde un principio tener una persona que me guíe por lo menos en el intradía, que me guíe en la mañana y me diga, miren, estoy viendo esto se ve interesante, esto está por acá, se ve bueno este trade, se ve tener la configuración y todas esas cositas, ¿verdad? Es muy importante, eso para mí hubiese sido un game changer. Por eso incluso yo fui uno de los primeros como profesores que impulsó este proyecto. Una vez que yo estuve listo, señores, para hacer trading en vivo, comprar y hacer operativas en vivo, decidí crear este proyecto, proponer este proyecto para la comunidad de Abacus. Entonces, ustedes van a ver cada decisión que tomamos los mentores, cuando compramos, cuando ajustamos una posición, cuando el trade se va en contra, cuando el trade pierde dinero, básicamente, cuando gana dinero. Ustedes ven completamente todas las facetas de un operador. Y les digo que es súper interesante. Ya yo llevo un track record muy importante, ya casi un año completo de trading en vivo, exceptuando el mes pasado no fue tan bueno, la verdad, pero llevo totalmente un track record de manera súper positiva, en operaciones súper positivas en Traders Hub, retornando overall mensual, hasta a veces porcentualmente hablando y acumulativamente hablando, más de 200, 300% mensuales. No me estoy refiriendo a 200, 300% de la cuenta, escuchen esto, me estoy refiriendo a un 200, 300% acumulativo en el mes de las operaciones, suma y resta porcentual de las operaciones. Eso no significa que yo estoy en cada operación operando con la cuenta completa, sino con una porción, un size position, que es una porción de la cuenta. Entonces, acumulativamente, yo tengo un track record en vivo bastante bueno. Y realmente eso me ha llevado a mí, desde que yo inicié el hub, señores, yo inicié el hub a hacer trading en vivo en el hub, porque me propuse crear, aumentar o que sea una cuenta pequeña, desde $2,000. Y hasta el momento, como tuve una pequeña baja de unos 10,000 negativos recientemente, ahora 5,000 arriba, tengo alrededor de algunos de 2,000, le llevé como algunos 50,000, 52,000, $53,000 positivo desde que inicié el hub, que fue en septiembre que fue en agosto del 2000, bueno, fue exactamente hace un año, en agosto del 2025. Entonces, súper bien, un track record increíble, donde ya yo he cuantificado muchísimas veces esa misma cuenta. Y nada, básicamente es eso lo que yo estoy haciendo en vivo, operando en los mercados de 9:30 de la mañana, más o menos hasta las 10:30, 11 de la mañana. Entonces, ustedes recuerdan el regalo de Traders Hub para los Early Bird. Como saben, le vamos a regalar un mes de Traders Hub a mediados de su programa de Abacus Pro. Esto hicimos para que realmente pudieran sacarle provecho al acompañamiento dentro de ese grupo. Aquí los mentores operamos en vivo, incluyendo entradas, manejo del trade, selección de contrato, manejo de emociones, take profit, stop loss, puntos de entradas, puntos de salida. Ustedes tendrán conmigo day trading de lunes a jueves en tiempo real, con contratos de scalping, con contratos de expiración del mismo día, del día siguiente, operativas bastante rápidas. También tendrán day trading con José H. los viernes. Tienen swing trading con Carlos Amec, tienen swing trading con
Jan Bison hasta con Ernesto, pero con Ernesto se enfocan bastante en el tema del portafolio, de Lips, Cover Calls también, y algunos swing que presentan. Los tres profesores de swing traders, que son Ernesto, Carlos y Jan, básicamente los tres dan su visión de mediano y largo plazo y toman posiciones en swing también. Para los que no tienen el tiempo de hacer day trading también está esa vía de ustedes poder capitalizarse con operaciones de mediano plazo, de largo plazo, sin tener que estar tan presente en el gráfico, porque obviamente el que es day trader y va a operar conmigo necesita tener ese lapso de tiempo por lo menos de 1 hora, 45 minutos, 1 hora y media diario para poder operar en los mercados, porque mi horario es eso, de 9:30 a 10 de la mañana. No, a 10:30, 11 de la mañana, más o menos. Entonces, a partir de hoy pueden participar en la prueba de un mes gratuito. Luego de ese mes puedes optar por seguir en el hub, $300 mensuales, o cancelar tu suscripción sin ningún tipo de compromiso. La puedes cancelar en cualquier momento. Ahí, Traders Hub ahí escribió el correo de free trial. Así se ve el calendario de Traders Hub actualmente. Fíjense que es un calendario donde todos los días tienen contenido. Todos los días tienen live trading, de day trading. Tienen los lunes con Jan Bison de Stock Market Show. Tienen con Carlos Amés el miércoles opciones avanzadas. Tienen el jueves con Ernesto, Portfolio Optimizer. Tienen el viernes a José Che y a Carlos Amec en la segunda clase de Weekly Cash Flow con opciones, donde hacen cash put, cover calls, algunos swing, alguna comparación y todo esto. Todo esto, señores, esto es semanal. Nosotros cumplimos casi a un 90%, 95% de las sesiones que están aquí. Siempre representamos estas sesiones, señores. De verdad que tu plataforma de Thinkific, tu plataforma de la de Abacus, traen en ese mismo correo, pongan su tarjeta y pueden cancelar en cualquier momento. Tienen 30 días gratis a partir del punto exacto, del día exacto del cual se registraron. Así que es muy importante eso. Lo pueden cancelar inmediatamente, pueden hacer la prueba, intentar, simplemente es completamente gratis. Recuerden que deben de cancelar antes de los 30 días. Si inician hoy, básicamente tienen que cancelar antes del 12 de septiembre. Entonces hay una parte donde tú entras y le das a cancel y ya. Básicamente tienen esos 30 días gratis para todos los que están acá. Es súper importante, señores, que ustedes entiendan que el hacer trading en vivo, o por lo menos escuchar a un profesor haciendo su operativa día tras día, les va a ayudar bastante a ustedes completamente mejorar su operativa de trading. Es muy importante que se registren, que entren acá, prueben el programa y vean cómo se hace trading, cómo se gana dinero, cómo se pierde, cómo se maneja posiciones y entiendan un poco mejor la dinámica que se entiende al momento de hacer operaciones en los mercados. Así que, señores, denle con todo, hagan su registro. Ahí Brian me está mandando el link y denle con todo. Si estamos repitiendo, la verdad no les sabía decir si ya están repitiendo, si van a poder repetir el hub. La verdad no sé, no tengo esa información. Probablemente no, pero bueno, hablen con su especialista, cualquier cosa. O sea, intenten a ver si le da el registro. Bien. So, let's go, señores. Vamos a iniciar la clase. Clase que tenemos pendiente a su especialista, Pati. Hablen con su especialista. Clase que tengo pendiente, señores, es hablar un poquito sobre la estructura del precio, cómo identificar tendencias y todo eso. Ayer estuvimos hablando sobre las zonas, las estructuras que tenía el Nasdaq o el NQ. Vimos cómo se hace el mapeo del precio para cambio de tendencia y continuación. Ahora vamos a hacer un poquito en combinación con la estructura actual del mercado. So, vamos a verlo por acá. Ahí dice, ok, hay alguien con cámara, vamos a ver, sí. Señores, ustedes son gente todas muy hermosas, y ustedes sabemos que son hermosos, que son bellos, pero tienen que concentrarse en mí. Así que apaguen su cámara, apaguen sus micrófonos. Así que muchas gracias. Ok, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Vamos a combinar varias indicaciones de estructura de precio, principalmente en temporalidades cortas y en medianas temporalidades. No, en esta no habrá twos. Ok, entonces, voy a echar un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Voy a quitar esto, ponerme en regular trading, en standard trading hours. Ok, ahí. Vamos a ver si me deja dibujar, sí. Ok, señores, entonces tenemos esto desde aquí. Vamos a ver desde aquí el precio. ¿Cómo está el mercado? No muy lejano. En la zona de análisis de tendencia se hace ahí mismo. No debes de irte muy atrás, solamente para práctica. Pero no deben de irse muy atrás. Entonces, actualmente, ¿cómo está la tendencia, people? Ahora mismo la tendencia en 30 minutos está completamente alcista. Si vemos el trendline, está completamente alcista, claro está. Si vemos la EMA de 20, probablemente también nos dice que está alcista, está completamente bullish en este momento. Vamos a intentar identificar momentos de alineación de temporalidades en múltiples temporalidades del precio. Veamos. Me gusta esto desde aquí atrás. Vamos a probarlo desde aquí para entender un rompimiento interesante que estoy observando. Entonces, ¿cómo está el precio actualmente? ¿Cuáles son los niveles? Fíjense acá que miren que no hay que irse muy lejos, hay que solamente marcar los niveles más recientes. Actualmente la tendencia ahora, en el QQQ, en este momento específico, estaba un poquito sideways, pero en general se ve completamente alcista. Definitivamente esta área aquí está lateral. Si marcamos y mapeamos, puede haber un desastre en el tipo de estructuras que estamos viendo en el precio. Por ejemplo, si yo utilizo el indicador de cambio de estructura, todo eso, se llama acá luz algo de market structure, nos dice que hay un cambio de carácter por aquí. Hay como un rompimiento ahí y básicamente la estructura está alcista. Seguimos. Entonces, vamos a ver el precio. Miren acá. Vamos a ver cuando apertura el mercado. La tendencia está alcista. Y miren acá. Ahí está apuntando el precio completamente al alza. Si me fijo en estructuras de un minuto, ¿qué sucede? Miren acá. En un minuto, vamos a ver aquí, ahí. En un minuto el precio, en este punto que vemos ahí, ¿cómo identificamos tendencias? En un minuto, ya sabemos que en 30 minutos está bullish. Vamos a ver en un minuto. Voy a quitar esto un poquito. Acá, aunque la estructura en general en 30 minutos esté alcista, en estos casos, ¿cómo está un minuto actualmente? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo se ve un minuto actualmente?
se ve bajista. Perfecto, muy bien. ¿Por qué se ve bajista? Porque el precio rompe este low que está aquí. Recuerden que en un minuto vamos a ver múltiples cambios de estructuras, múltiples manipulaciones y cambios rápidos del precio. Porque este nivel se marca, porque este es el low que ven acá, que rompió este high, o que rompió, digamos, este high que vemos ahí, que hace rompimiento de estructura. Ahí, bien, boss, básicamente, o change of character, pero es un boss. Ahí la estructura se ve completamente alcista, desde acá, estos niveles, vemos el rompimiento de estructura del precio. Y aquí hay un cambio de estructura. Entonces, seguimos. Esto me da un sesgo bajista en el precio, por el momento, y vamos a ver qué tal. El precio continúa a la baja. Tengo marcado aquí este punto. Miren cómo el precio hace rompimiento por acá. Y ahora tengo este nivel de interés que está acá. Ahí. Bien. Acá hay un break of structure, una continuación, y tengo ese nivel. Y es justamente el open de la vela. Entonces, ya el precio aquí está comenzando a retroceder. Esto me interesa. ¿Cómo estaba la tendencia en 30 minutos? ¿Quién me recuerda? 30 minutos estaba alcista. Un minuto. ¿Cómo está un minuto actualmente? Bajista. Entonces, ahora mismo no hay una alineación de temporalidades en las estructuras. Eso no significa que tú no puedas poner un trade a la baja, tú lo puedes poner. Pero teniendo en cuenta de que estás en contratendencia y que el precio te puede revertir al lado contrario. Tú puedes hacer un scalping, tú puedes hacer un trade, obviamente con contratendencia, claro está, pero tienes que estar muy consciente de lo que estás haciendo y tener stop loss bastante tight. Entonces, miren aquí, el precio viene, comienza a retroceder y hace un rompimiento fuerte al alza. Por la forma de rompimiento que vemos acá, es un rompimiento bastante interesante. ¿Verdad que sí? Un rompimiento fuerte, agresivo, con una vela envolvente. Entonces, con este rompimiento en un minuto, la tendencia alcista se ve bullish. ¿Con qué temporadas? Sí. Usualmente tengo que alinearla con 15 o 30 minutos, usualmente con Carlos. Ahora, el precio está alineado, ambas tendencias están alcista y por ende puedo buscar continuación o tengo una mayor claridad de cuál es el posible punto de estructura o la posible dirección del precio. Ya lo siguiente que debemos de buscar es un punto de entrada. Por el momento yo no les voy a enseñar puntos de entrada porque tengo que enseñar el modelo completo de estructura, de precio y todo lo demás. Entonces, ya con esto, ya yo entiendo que hay un cambio y que la tendencia está posiblemente bullish. La forma de entrada va a ser diferente dependiendo de tu estilo. Si tú quieres hacer una entrada rápida, agresiva, tú quieres una entrada en retest, todo eso depende de tu estilo, de la confianza en que tú tienes de la estructura, del paisaje y todo lo demás. Tú lo vas a ejecutar a tu manera. Sí, yo les voy a enseñar los modelos de entrada, así que tranquilos. Les voy a enseñar la forma agresiva, que es la que no deberían de hacer, y les voy a enseñar la forma de retest, que es la ideal. Entonces, ok. No entendí esa pregunta, justo. Miren el precio, cómo comienza a hacer retest en highs anteriores, en ese nivel de estructura, ese cambio. Vamos a ver dónde está el VWAP. Ok, el VWAP está por ahí. Ok, perfecto. También eso me ayuda bastante, que también se los voy a enseñar. Ahí el precio está rompiendo, testeando. Y vamos a ver una posibilidad de continuación alcista. Miren acá. Tranquilos, jóvenes, están como desesperados ustedes. Están muy desesperados. Miren eso, donde el precio hace un retest justamente en el nivel donde se hace el cambio de estructura. Esto es un punto importante de retest que lo van a aprender más adelante. Entonces, vemos acá, punto importante, tendencia alcista, y ahí vemos el precio como se monta arriba de la EMA, se monta arriba del nivel, y vamos a ver ese impulso alcista del QQQ. Aquí, ¿qué estuvimos viendo? En 15 minutos, en 30 minutos, en un minuto, tenemos el retest y la alineación de esas temporalidades. Bien, ahí testea otra vez la EMA. Todos esos términos ustedes lo van a aprender, pero no se me desesperen. Todo eso lo van a aprender. Por eso no quiero hablar mucho de la terminología. Entonces, el precio se mantiene bullish y boom. Bien, ahí se entendió más o menos cuándo hay cambios de tendencia, cuándo hay rompimientos. Aquí básicamente el precio está haciendo rompimiento de estructuras, y mantiene, en este caso, una tendencia alcista en el QQQ, alineada con las temporalidades. Cuando retest, depende de cómo se muestra en el precio, pero puede hacer varios retests, puede hacer 1, 2, 3. El punto es cómo reacciona el mercado en el nivel. Entonces, voy a repetir esta. Vamos a ver si busco otro ejemplo mejor. Para repetir, ya en la repetición lo ven y buscan otro ejemplo. Como aquí el precio no ha aperturado. Aquí el precio se va y es muy difícil. Vamos a ver por aquí. Ok, vamos a ver este ejemplo. Sí, tiene que haber alineación para operar, claro que sí. Vamos a ver el precio. Ok, miren esto. Este es un ejemplo interesante donde vemos alineación y vemos cambios de estructuras. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo está el precio en este momento? ¿Cómo está la tendencia? La tendencia, señores, sigue completamente bullish, sigue completamente alcista. ¿Qué sucede? Aquí, este es un nivel boss de 30 minutos o de 15 minutos, de cualquier temporada que ustedes quieran ponerle. Ese es el nivel de rompimiento de estructura ahí. Porque ese es el high del día anterior. Eso se llama Previous Day High, PDH. Y te va a entender algo muy interesante en este ejemplo, que les voy a enseñar desde ahora uno de los modelos de entradas que yo utilizo, que es con la manipulación. La manipulación es el rompimiento rápido de un nivel y cambio de dirección
hacia el lado contrario. O sea, una manipulación es cuando el precio rompe un high anterior e inmediatamente va al lado contrario, como sucede en esta línea, este ejemplo que le acabo de dibujar, o momento cuando el precio está bajando y cambia al lado contrario. Para que sea manipulación, tiene que romper, en el caso de la manipulación alcista, tiene que romper el low anterior, y en el caso de la manipulación bajista, tiene que romper el high anterior. Bien. Ok. Esto es una manipulación y lo van a ver múltiples veces en estas clases. Incluso estos son unos de los patrones importantes. Puedes romper con cuerpo, puedes romper con vela, puedes romper de cualquier manera. El punto es que rompa al lado contrario. Tenemos este nivel, que está aquí, este nivel de estructura general. ¿Y qué sucede? ¿Cómo se ve el precio actualmente en un minuto y en un minuto en general? Se ve alcista por el momento. Entonces, si escribo cómo está en la tendencia, tenemos 30 minutos, está alcista. Tenemos 15 minutos también está alcista, y tenemos un minuto que está bajista. Miren ahí. Muy importante entender qué tan extendido está el precio. Venimos de una tendencia bastante agresiva al alza y es muy probable que veamos retrocesos eventualmente. Entonces, el mercado va a aperturar a las 9:30, pero aquí a las 9:30 exactamente, ahí. Echar un chin para atrás, ahí. Ok, 9:25. Fíjense ahí que justamente tenemos el nivel del precio para rompimiento de estructura, rompimiento de highs, que es este nivel. Cuando el precio rompa ese high que está aquí, que estoy marcando, vamos a tener change of character en un minuto. O sea, vamos a romper los highs de pre-market y técnicamente los highs del día anterior. Entonces, miren por acá. Impulso súper agresivo de 9:27 a una apertura del mercado. 9:28 ya rompió el high, pero aún no ha aperturado el mercado. Vamos a ver qué tal. Básicamente ya estamos en tendencia alcista y aquí apertura el mercado. Miren en esa apertura, el precio rechaza inmediatamente y testea los highs anteriores. Vamos a ver la EMA, cómo está. Y lo que me importa mucho es el VWAP. Déjenme quitarle unas cositas. El VWAP yo se lo voy a enseñar más adelante, pero tranquilos, no se desesperen. Ustedes lo van a ver mucho en el hub. Cuando entren al hub, lo van a ver conmigo. Todos los días. Sí, tiene que ser pre-market high o previous day high. Cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué tenemos? El TQQ se ve bullish, se ve de impulso alcista, se ve completamente bullish en el momento. Miren cómo está esa vela por encima de los highs anteriores, retest y posible continuación alcista. Eso, para algunos traders, yo no lo recomendaría, pero para algunos traders eso es un trade bullish de inmediato. Yo no me gusta entrar en esa por eso mismo, porque es muy veloz este tipo de trade y es muy volátil las mañanas. Entonces, vamos a ver qué tal. Precio continúa ahí con esa vela, se ve espectacular para cambio y continuación alcista. Vamos a ver qué tal. Y miren esto. Sí, miren esto. Miren esa vela, ese rechazo que hace el precio de inmediato. Eso es una manipulación. ¿Y dónde cambia la tendencia? Aquí abajo. En un minuto está alcista todavía. Alcista. Y hay una secuencia bullish, en este caso, pero esto en general, con ese rechazo que vemos ahí, es posible que termine siendo una manipulación, ese impulso, ese rompimiento alcista. Entonces, vemos acá. Entonces, si el precio rechaza por ahí, ¿va a ser peligroso o no? Vamos a ver qué tal. Sigue alcista el precio hasta que rompa este low que está aquí. Por eso el mercado está muy loco. Sí. Miren esto. Ahí hubo posiblemente un trade bullish, whatever, no importa. El precio comienza a retroceder. Todavía la tendencia sigue bullish. Ahora la tendencia es acá, en un minuto. Es ahí el rompimiento del low de este que está acá abajo. CH. Miren ahí. Todavía está súper incómodo. Todavía la estructura en general sigue alcista. Muy bien. Ahí rompe el low y ahí rompe el low del día. Este cambio que ven ahí, aunque no es un cambio tan agresivo, porque hay días que el mercado, señores, está muy difícil y últimamente ha estado muy difícil. Ahora el precio en un minuto está bajista. Bien, está bajista el precio, con ese rompimiento. La tendencia en un minuto está bajista con ese rompimiento, ese cambio de estructura. Fíjense que el precio se pone por debajo de la EMA de 20, la estructura y todo eso. En este momento tenemos una desalineación de temporalidades, donde un minuto está bajista, pero todavía las tendencias están todas alcistas. O sea, si yo echo para atrás y pongo 30 minutos, fíjense cómo está el Nasdaq. O sea, en este caso, está súper bullish, está muy fuerte al alza. Lo cual es válido que muchas veces, cuando está el precio muy extendido, como acá vemos, es muy probable que el mercado haga esas manipulaciones ahí. Bien, ese tipo de manipulación, el tipo de rompimiento para retroceso bajista. Vamos a ver cómo termina el día. A ver qué hace, pero creo que puede continuar. Miren ese break en retest, muy bonito. Continuación bajista. Test. Miren la continuación por ahí. El precio se mantiene a la baja completamente, en este caso. En este caso, bajista, bajista, bajista. ¿Y qué sucede? Cuando el precio rompe este nivel, esta zona, aquí, hay que verlo en 15 minutos. Exacto. En 15 minutos, ese era el low, que rompió el high. Y en 15 minutos está también bajista.
bajista, y también en 30 minutos bajista. Vieron qué interesante, siempre va a haber un momento específico donde la temporalidad de un minuto es la que va a ser líder en el día y es la que va a dar el primer cambio de estructura del precio. En este caso sucedió porque en altas temporalidades el mercado estaba bastante extendido. En nivel de tendencias es muy probable que al estar tan extendido al alza, el precio quiera retroceder. Y ese cambio bajista, ese primer cambio bajista que hace el precio por acá, ahí, como les muestro, ese primer cambio bajista que vemos acá es el que dicta tal vez una tendencia en un día, en un momento específico. Luego del primer cambio bajista, fíjense cómo analizamos en múltiples temporalidades. Primero sucede en 1 minuto, luego en 5, luego en 15, luego 30, después va así sucediendo los diferentes cambios de estructuras en diferentes temporalidades. Pero siempre todo inicia desde las menores temporalidades. Esas son las primeras temporalidades que te dan una señal de cambio de tendencia y todo eso. Bien, entonces vamos a continuar esta parte, pero ya con la clase que tenemos pendiente, que son los order blocks. Básicamente nosotros estuvimos aprendiendo de order blocks desde Experience. Me imagino que Winston les dio esa clase. ¿Ustedes se recuerdan? De zonas de demanda, zonas de oferta. Bien, ¿se recuerdan? ¿Verdad que sí? No, dicen que no. Tienen que acordarse, señores, pero bueno, no importa. Yo les voy a enseñar las zonas. No. Ok. Bueno, puede ser. Entonces, ok, vamos a ver. ¿Qué son las zonas de demandas o los order blocks? Señores, los order blocks son áreas definidas donde los smart monies entran sus posiciones desplazando el precio hacia nuevos niveles de interés. Básicamente son áreas donde los institucionales hacen compras agresivas o ventas agresivas en el gráfico. Y como nosotros podemos encontrar zonas simplemente cuando vemos imbalances hacia una dirección. Un imbalance es simplemente un movimiento agresivo, un desplazamiento agresivo del precio hacia un lado determinado. Correcto, los smart money son los institucionales. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos el bullish y el bearish order block? Son dos formas claves. El bullish order block es la última vela bajista antes de un impulso alcista. Básicamente es esa última vela color roja o color blanca antes del impulso alcista del precio. Principalmente para entender que el precio creó un bullish order block. Lo primero que debe de suceder, señores, para identificar un bullish order block es que haya un desplazamiento del precio fuerte hacia el alza. Si no existe ese desplazamiento, si no existe ese movimiento del mercado, no hay un bullish order block en ninguna parte. Eso es en cualquier temporalidad. Entonces, un bearish order block es la última vela alcista, o sea, la última vela color verde, antes del impulso bajista del precio. O sea que para encontrar un bearish order block o una zona de oferta, debemos identificar un impulso bajista, tenemos que identificar un desplazamiento del precio a la baja. Entonces, ¿por qué identificamos estas áreas como áreas importantes del precio? Principalmente por una ecuación, que la van a ver, que es una ecuación bastante simple, que es oferta mayor que demanda o demanda mayor que oferta. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo esta pequeña, digamos, la palabra que acabo de decir? Wow, se me fue esa ecuación. Exactamente. Esta pequeña ecuación. Si nosotros en el mercado estamos observando que hay una confrontación entre compradores y vendedores consistentemente en el precio, nosotros para identificar un área importante en el precio, debemos identificar esa primera zona o esa primera área donde la demanda es mayor que la oferta. Entonces, en todo este trayecto que vemos acá, en todo este trayecto alcista, la demanda es mayor que la oferta. O sea, los compradores están más agresivos que los vendedores. Por eso el precio sube. Entonces, para nosotros identificar esta área interesante, debemos identificar ese primer punto donde la demanda se convierte en un momento más agresivo que la oferta. En este caso, este es justamente este momento inicial antes del impulso. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la estructura? Principalmente, ¿y por qué se eligen velas color contrarias? Porque el precio principalmente está cayendo, o sea, hay vendedores que llevan el precio hasta este punto, por eso está la vela roja. Luego de esos vendedores, ¿qué sucede? Entran los compradores y hacen ese impulso completo al alza. Entonces, ¿por qué elegimos una vela color contraria antes del impulso alcista? Es simplemente por eso, porque este punto que está aquí es el punto inicial donde la demanda fue mayor que la oferta. ¿Y por qué esa área es importante? Porque históricamente fue un punto donde hubo una reversión de tendencia
y hubo una iniciación de un impulso fuerte al alza. Por eso, en esta área usualmente quedan órdenes pendientes, quedan órdenes de acumulación que vimos acá, que están esperando a ser llenadas una vez que el precio llegue a esa zona que está acá. Todo eso lo vamos a ver en el gráfico, tranquilos señores, todo eso lo vamos a ver en el gráfico. De igual manera, en la parte bajista, este es el primer momento de iniciación donde la oferta fue mayor que la demanda. La oferta fue mayor que la demanda. ¿Qué sucedió en ese punto específico? Bueno, hubieron compradores que llevaron el precio hasta acá arriba y desde ese punto inicial, ¿qué sucedió? Entraron los vendedores y dominaron el precio e hicieron ese impulso alcista, bajista, perdón. Entonces, en esa área es un área histórica donde existen órdenes pendientes en el precio. Y lo que queremos identificar es ese momento cuando el mercado sube a esa área, hacer un retest, identificar los modelos de entradas que yo les voy a enseñar para posicionarse en esos puntos. ¿Qué sucede? Y algo que es muy importante que sepan, y por eso las zonas son tan buenas, nos dan un punto en el gráfico muy interesante, porque la gran mayoría de las veces el precio reacciona en esos niveles. No necesariamente reacciona y hace todo el tiempo, hace el impulso alcista y cambia la estructura y continúa la estructura al alza, pero es muy probable que por lo menos el precio reaccione en ese nivel y luego da la continuación bajista, por ejemplo, en una zona de demanda. Eso se repite y se ve muchísimas veces, que por lo menos esas áreas nos dan un punto interesante para operar. Y todo nace desde eso. Por eso yo traje las zonas de oferta y demanda en Abacus. O sea, yo era el único profesor que analizaba de esa forma, porque veía exactamente qué tan detallado el mercado reaccionaba en esos puntos. Entonces, Multiple Time Framing Order Blocks, hay que tener en cuenta que las zonas se pueden identificar de múltiples formas. Hay formas que se ven bastante simple y que se ven limpias las zonas. Por ejemplo, vemos una vela envolvente, vemos la vela color contraria y luego vemos la vela del impulso. Que esta tercera vela que está aquí es la vela que hace o crea la zona de demanda en este caso. Y esto se está viendo con una formación de solamente 3 velas. Vela 1, vela 2 y vela 3. Esto crea un order block, crea una zona, acá, una zona de demanda. Pero si nosotros identificamos esa misma área y vamos tal vez a una temporalidad menor, como vemos exactamente acá, en un minuto, aquí tenemos un compuesto, en vez de 3 velas, tenemos un compuesto de 15 velas. Pero esas 15 velas forman exactamente el mismo movimiento alcista. O sea, forma el mismo impulso. Fíjense aquí, hace el impulso, acumulación, continuación. Hace impulso, acumulación, continuación. Entonces, es exactamente lo mismo. Esta misma área que vemos acá es la zona de demanda, pero vista desde otra forma, vista desde una forma de compuesto de velas, de un mayor compuesto de velas. Entonces, muchas veces ustedes van a ver que yo identifico zonas, tal vez, de esta forma, y yo sé que viendo esta acumulación, viendo esta estructura que ven aquí, yo sé que aquí hay una zona de demanda, independientemente de como lo que estoy viendo acá, yo sé que hay una zona de demanda por la estructura que lleva el precio ahí. Básicamente, como dice ahí Máximo, un rally base rally. Y fíjense, al final las zonas y todo lo que vemos en el mercado, ya sea smart money, ya sea chartismo, como lo quieran ver, es técnicamente lo mismo. Esto que ven acá es lo mismo que esto, pero en chartismo a esto se le llama un bull flag, un banderín. Eso es un patrón técnico que se utiliza exactamente, que se utiliza desde cuando Cuca bailaba. El chartismo, los esotrenders, todo eso se utiliza hace mucho tiempo y es técnicamente lo mismo. O sea que muchas veces podemos identificar lo mismo utilizando diferentes metodologías de análisis de mercado. De igual manera, en el lado bajista, same thing, tenemos el movimiento a la baja, la acumulación y luego el movimiento bajista. En un minuto es exactamente lo mismo. Esto se crea el order block bajista o la zona y aquí también se crea un order block bajista acá en base a la misma estructura que estamos viendo. Básicamente, nosotros podemos encontrar zonas de order blocks que provienen de acumulaciones de precio y luego imbalances. Aquí hay una acumulación entre comillas corta y acá hay una acumulación larga. Simplemente es lo mismo. Lo único que se ven diferente es el tiempo que acumuló o la cantidad de velas que se tomó para crear esa acumulación. En este caso el tiempo es igual, pero la cantidad de velas es diferente. Entonces, entendiendo esto, existen diferentes estructuras de order block. Para entender esto, para aplicarlo más rápido, voy a ir acá al gráfico. Voy a limpiar un poquito por aquí.
Ok. En el mercado existen 3 movimientos. ¿Cuáles son los 3 movimientos? ¿Qué me dice? Las 3 cosas que puede hacer el mercado. Solamente existen 3 cosas. Movimiento al alza, a la baja y lateral. Exacto. La única 3 cosas que puede hacer el precio. Movimiento al alza, movimiento al alza, movimiento a la baja y acumulación. La acumulación puede ser larga o puede ser una acumulación corta. Cualquiera de las dos, ambas acumulaciones son bastante válidas. Entonces, al movimiento alcista se le llama rally. Al movimiento bajista se le llama drop. Al movimiento lateral se le llama base. Entonces, en base a estos 3 movimientos, existen las estructuras de order block. Si vamos a ver el ejemplo que vimos anterior en el gráfico, ¿cuál fue el movimiento que vimos? Vimos 2 movimientos de continuación. Primero el rally, luego la acumulación, la base, y luego el rally. Esta estructura que ven aquí, en la base, crea lo que se llama una zona de demanda. Yo voy a poner verde para que se entienda que luego, cuando hay una acumulación y luego un rally, se crea una zona de demanda. Así de sencillo. Puede ser una base corta o puede ser una base larga, de una acumulación larga. Es lo mismo, sigue siendo una acumulación. Luego, el otro ejemplo que vimos, ¿cuál fue? Vimos un drop. Vimos una acumulación. Esa acumulación está rara. Vimos una acumulación. Y luego vimos un drop. ¿Qué tipo de zona está creando esto? ¿Qué me dice? Una zona bajista, exactamente. Una zona de oferta, no de demanda. Una zona de oferta. Aquí vemos que se crea una zona rojita, color roja. Bien. Donde lo que deberíamos de buscar probablemente es un retest y continuación bajista. Bien, eso es lo que debería de, entre comillas, suceder. Entonces, el otro tipo de zona, que estas son zonas de continuación de tendencia. Pero miren esto. Imagínense que aquí hay una estructura del precio que va al alza. Luego el precio hace una acumulación y luego hace un rechazo. ¿Qué tipo de zona creamos aquí? ¿Quién me dice? Oferta, correcto. Creamos una zona bajista. ¿Por qué? Porque luego de la base, lo siguiente que sucedió fue un drop. Y al crear un movimiento bajista, importante, creamos una zona de oferta. Exactamente, porque va a la baja luego de la base. Ahora, tenemos este otro ejemplo. El precio está cayendo y luego hace una acumulación. Digamos que corta y luego hace un movimiento alcista. Tenemos la base aquí. Tenemos el rally por aquí. Y tenemos un drop por acá. Acá, ¿qué sucedió? Aquí creamos una zona alcista. Una zona de demanda, correcto. Básicamente, esta es la forma más sencilla de explicar estructura de order blocks. Utilizando estos términos, rally, base, drop, son los 3 tipos de movimientos que suceden. Y luego del base o de la acumulación, dependiendo del tipo de movimiento que haga el precio, es que se hace una zona de demanda o una zona de oferta. Simplemente. Entonces, en base a esto, miren este ejemplo que está aquí. Miren este ejemplo. Miren qué interesante las estructuras que estamos viendo acá. Aquí se está viendo cómo hay un movimiento alcista, ¿verdad? Todo ese movimiento que yo estoy marcando, como ese día sería un rally, ¿verdad que sí? Exactamente. Y ahora este movimiento que está acá sería una base, correcto. Y luego miren cuando el mercado hace un impulso. Miren este otro impulso acá, que hace un rally. Básicamente, en esta estructura que yo acabo de dibujar, estamos viendo un rally, base, rally. Es una estructura de continuación alcista, lo cual técnicamente, en teoría, crea una zona de demanda. Ahí, digamos ahí, una zonita de demanda. Bien, en esa zona, esa área de acumulación. Correcto, ¿veis? Es acumulación. Miren que estoy marcando las velas contrarias antes del impulso. Ahí marqué hasta el low.
pudiera marcar este punto. Ya eso es algo un poco subjetivo, el tema de qué zona, qué área yo voy a marcar, exactamente desde qué punto a qué punto. Obviamente no puede ser tan subjetivo que yo voy a marcar aquí abajo como la zona, obviamente. Tiene que ser entre esta área que está aquí, que estoy dibujando. Ya eso es algo ya un poquito subjetivo. Bien, en este caso. Pero no es tanto, no es tan subjetivo. No podemos tampoco poner una zona tan grande, porque es esa área que está marcándose ahí. Entonces, miren qué interesante. Sí, esto fue una zona de demanda, pero miren cómo el precio, esto está en temporalidad daily, miren cómo el precio cae, llega a la zona, reacciona a la zona, pero no rompe estructura, o sea, no hace una continuación alcista, pero reacciona al área de compra. Y luego viene y hace su rompimiento bajista. ¿Verdad? Por lo menos la zona cumplió con el objetivo de que el precio testee esa área y haga una simple reacción, por lo menos de 1 o 2 días. Y eso nos puede dar a un trader, te puede dar muchas oportunidades alcistas para trade al alza y así sucesivamente. Bien, entonces, vamos a limpiar esto un poquito. Miren esto acá. Entonces, yo tengo aquí un rally. Y luego, ¿qué sucede con el precio acá? Miren que aquí no hay una pausa tan fuerte, sino que ya es casi de inmediato que el precio rechaza y hace un cambio bajista. Rally, base, base, drop. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos zona desde aquí. Digamos que yo la marcaría desde aquí hasta acá arriba, técnicamente, o como ahí. Order block bajista. Sí. Bien, eso es una zona, es un área de interés. En este caso, el precio nunca testeó ese punto. No llegó hasta ese nivel. Pero ¿qué sucede? Viene el mercado, rechaza. ¿Y qué tenemos aquí? Drop. Y luego aquí, base, drop. Identificamos ese base por el drop que hizo. O sea, fue un drop increíble, demasiado fuerte. Por eso es un base, básicamente. Base y drop. Esto creó una zona de oferta. Vela color contraria antes del impulso bajista. Miren qué interesante. Voy a tratar de hacer zoom aquí. Déjenme ver. ¿Cómo es? Zoom, alterna, shift. Espérense. Que ahorita, ok, ahí, perfecto. Miren esto. Para que vean. Velas. ¿Qué sucedió con el precio? Subió hasta ese nivel, hasta ese punto. Luego, desde ese punto, ¿qué sucedió? Entraron los vendedores, hicieron ese movimiento bajista hasta acá abajo. Técnicamente, esta área es el área donde inicia la ecuación oferta mayor que demanda. ¿Por qué? Porque habían compradores en todo este punto y hubo una iniciación de cambio de estructura hacia la baja. Desde ese momento se crea la zona de oferta. Cuando vemos ese rechazo, ese rompimiento de estructura que ven aquí. Ya puede ser rompimiento, puede ser change of character, cualquiera de las dos cosas, casi lo mismo. En este caso, lo importante fue que rompió estructura. Creo que es un change of character en realidad. En general es un change of character. Entonces, fíjense cómo ya comenzamos a combinar estructura de mercado, combinar un área de interés donde yo puedo buscar un trade. Yo sé la tendencia, bueno, rompió el nivel, rompió estructura, estamos en una tendencia bajista. Ahora la pregunta es en dónde yo puedo tomar una posición. En este caso, el precio dura muchos días para tocar la zona, regresa a esa área de interés y fíjense cómo el precio deja un rechazo en ese nivel, justamente da la confirmación de entrada, probablemente con alineación de temporalidades, que son los modelos de entrada que yo les voy a enseñar, y da la continuación bajista del precio. Ahí, en este caso es un swing, correcto. Y ahí, ¿qué sucedió acá? Acá creamos, señores, otra zona de oferta que estaba por aquí. Otro bloque de orden. Bien, que da la continuación a esta área, a este test. Esto es en temporalidad daily. Luego, ¿qué hace el precio? Hace otro rompimiento de estructura, como ven aquí. Post, como ven acá. Fíjense que se da el cambio de carácter, change of character, y ya esto está indicando que hay un cambio de tendencia ahí mayormente con la vela fuerte de rompimiento que vemos ahí. Aquí, señores, hay un cambio de tendencia también. Pero, ¿qué sucede con este cambio de tendencia? Ese cambio de tendencia aquí arriba sucedió primero en temporalidades más pequeñas. Sucedió primero en 1 minuto, después en 5, después en 15, después en 1 hora, 2 horas, así sucesivamente. Aquí primero se alinearon las temporalidades pequeñas y luego se fueron alineando en altas temporalidades, como la última temporalidad que se alineó, que fue la de daily, en este caso. No es un cambio de tendencia con vela fuerte, es un inicio de retroceso. Y luego se identifica como un cambio de tendencia una vez que rompe este low que está aquí, ese low que está ahí que se nota, ahí que se da el cambio en temporalidad daily. Pero menor temporalidad
ya hay un cambio de tendencia en este trayecto que acabo de dibujar. Probablemente en 1 hora, en 30 minutos, en 15 minutos, ya hay un cambio de tendencia. Es 100% seguro que hay un cambio de tendencia. En lower time frame o en medium time frame. Y después en higher time frame se da. Eso es muy importante, por eso el entendimiento de las múltiples temporalidades les ayuda a entender ciertos cambios y ciertos movimientos del precio y entender la dirección general. Sí, en 1, 5 y 15 se dan primero los cambios y esos son los cambios que yo utilizo para hacer day trading. Yo no necesito un cambio en daily para yo saber que necesito 2 minutos de mercado para tomar una posición long. O sea, yo simplemente necesito cambios rápidos en menores temporalidades, obviamente con otros conceptos que yo enseño mucho más adelante. Entonces, rally base drop, cambio de estructura al alza a la baja, rally base rally, continuación de tendencia alcista. Ahí vemos la estructura. Ya básicamente yo les expliqué los patrones y vamos al gráfico a analizarlos, ahí a identificarlos cada uno. Drop base rally es el cambio de tendencia alcista. Tranquilos, vamos para allá en breve. Vamos a identificar las zonas en TradingView. Aquí, estos son los patrones, ¿verdad? Los patrones de order blocks. Le voy a hacer un screenshot, esto no es tan importante, pero voy a hacer un screenshot para pasárselos. Cualquier cosa que lo quieran. La verdad que esto no es tan importante. Vamos por acá. Vamos al QQQ. A temporalidad daily. Vamos a analizar el gráfico en QQQ. Aquí con esto yo les voy a enseñar cómo identificar zonas de oferta y demanda. Número 1. La forma más simple y más sencilla en el momento es utilizando este gráfico de líneas. Y si nos damos cuenta y utilizamos un poquito el ejemplo que les mostré anteriormente, que yo utilizaba las líneas, el ejemplo se los explicaba en líneas, básicamente en los highs y lows vamos a encontrar zonas. O sea, aquí abajo vamos a encontrar una zona. ¿Una zona de qué? Sería aquí abajo. ¿Una zona de oferta ahí? Ok, la zona de demanda, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué hay una zona de demanda ahí? ¿Qué estructura están viendo ahí abajo? Drop base rally, correcto. Hay un rally, hay un movimiento de cambio de tendencia alcista, el precio está cayendo y después hace el impulso al alza. Ahí se ve claro el drop base rally de la estructura. Y ya todo esto que vemos aquí, todo esto, ¿qué tipos de estructuras son esas? ¿Quién me dice? ¿Son zonas de oferta? Son acumulaciones, son bases, pero son exactamente eso mismo, Elena. Rally base rally. O sea que el precio en esos puntos también está creando zonas de demanda. ¿Por qué? Porque vemos que el precio hace un movimiento al alza, pausa rápidamente y luego da la continuación. Aquí, rompimiento, pausa y da la continuación. Aquí, rompimiento, pausa y da la continuación. En este caso la zona se elimina. Vamos a ponerla esta aquí, que esta no se elimina. Como empezó a testear esa área. Viene el precio aquí, pausa y da el test. Miren ahí. Todo eso son zonas de demanda. Bien, zonas de demandas creadas. Y aquí, en este punto, creamos una zona solapada, una arriba de otra, claro está. Ahora, miren acá arriba, ¿qué tenemos? ¿Zonas de qué tipo? Rally, base drop, correcto. Zonas de... Hay una acumulación en general, claro está, hay una acumulación enorme. Pero esa acumulación tiene niveles highs y lows que están creando zonas de oferta. En este caso tienen un tope, tienen un high, correcto. Y aquí, por ejemplo, hay una zona de oferta, que es donde estamos actualmente testeando en el QQQ, por ejemplo. Tal vez no son tan grandes, vamos a verlo aquí. Y aquí hay otra área también, otra zonita, ¿verdad? Porque hay un rally base drop. Fíjense que hay zonas de oferta. Habían zonas de oferta por aquí, pero el precio la eliminó. Había posiblemente una zona también por aquí, y el precio la eliminó al alza. Había otra zonita de oferta por aquí y el precio la eliminó. Claro está. Y esto se lo estoy mostrando así, señores, porque esta es la forma como más sencilla. Obviamente no es la forma correcta de encontrar zonas de oferta y demanda. Ahora vamos a ¿qué? Vamos a las velas japonesas. Y en las velas japonesas que vemos aquí, estamos identificando puntos exactos donde hay rechazos y donde hay rompimientos al alza. Ahora podemos encontrar con mayor precisión el área exacta, la vela color contrario ante el impulso o incluso hasta la mecha, que forman zonas de demanda o de oferta, que le voy a explicar el porqué en breve. Entonces, vamos para acá abajo. Miren aquí abajo. Esta zona está mal mapeada. ¿Cómo se mapea bien? Bueno, vamos desde aquí, tomamos el open de la vela hasta la parte inferior. Bien, ahí, del open a la parte inferior. Aquí también tenemos una acumulación y un impulso. Tomamos la última vela. Ahí, este punto.
esa zona se crea a partir de este impulso que vemos aquí cuando el precio rompe el alza. Aquí puede ser confuso. ¿Por qué? Porque podemos tener zonas aquí, en este nivel, por ejemplo ahí, podemos tener zonas aquí, en esta área, podemos tener zonas justamente en esta mecha que está aquí, que en esta área no, lo estoy haciendo en daily específicamente, porque fue como la forma en la que analizamos las velas en líneas, o sea, el gráfico en línea. Miren esto, quiero explicarle algo rápido. En este caso, aquí no hay una vela contraria, ¿verdad que no? Aquí hay una mecha. Lo podemos ver. Bien, aquí hay una mecha. Pero las mechas también son zonas de oferta y de demanda. ¿Por qué? ¿Cuál es la forma que tenemos que identificar para encontrar una zona de demanda? Tenemos que ver que hay un movimiento bajista y luego un impulso alcista. ¿Y qué son las mechas? Son exactamente lo mismo, pero en una menor temporalidad. Que exista una mecha aquí abajo significa que el precio dio ese movimiento a la baja, o sea, bajista, y luego el precio bajó, correcto. Y luego, ¿qué hubo? Como hay una mecha, hubieron compradores en ese punto. Y por eso desde ahorita lo estoy dibujando este mismo patrón para que entiendan el comportamiento detrás de una mecha. Es técnicamente una vela roja, pero en menor temporalidad. Probablemente, si yo voy y me fijo justamente en este punto y voy a, digamos, a 2 horas. Ahí. Miren acá. En 2 horas tengo exactamente una vela roja y luego el impulso alcista. Si voy tal vez a 1 hora, puede que encuentre mejor la estructura con mayor exactitud. Bueno, no, en 2 horas se ve mejor incluso. Me voy a 30 minutos. Que hay un impulso muy fuerte. En 30 minutos incluso es mucho más pequeña, la zonita, esa área. Pero entienden el concepto. Bien, esa mecha, ese impulso bajista que vemos ahí, es exactamente esto, impulso bajista, y luego el impulso alcista que crea la zona de demanda. Es el mismo concepto que se aplica como una vela roja antes del impulso alcista. Entonces, volvemos a daily, a las zonas. Y miren acá, en este caso, esa fue el área que justamente el precio testeó y dio al alza recientemente. Es el detalle exactamente. Eso mismo. Miren aquí, tenemos una vela color contraria antes del impulso, desde el open. En este caso, el precio rompe por debajo de la zona, lo cual rompe pero no cierra. Yo no la eliminaría en ese momento hasta este punto. Yo no le elimino esa zona hasta este punto. Como el precio no cerró por debajo de la zona, no cerró la vela, no la eliminaría el área hasta que el precio con estructura, fíjense aquí como en este ejemplo acá, donde están las líneas amarillas, vemos el rompimiento bajista del precio, con velas cerrando por debajo del nivel. Ahí sí yo eliminaría completamente la zona. En este caso se puede mantener hasta ese punto. Entonces, seguimos. Miren este ejemplo. Aquí había una zona de demanda, digamos. ¿Y qué hizo el precio? El precio técnicamente rompió con mucha fuerza, como si fuese que la zona ni siquiera estuviese ahí. Simplemente el mercado se llevó esa área ahí y por eso se elimina la zona inmediatamente. Entonces, aquí tenemos zonas solapadas y luego ya en toda esa estructura que vemos acá, el Nasdaq está creando como zonitas de demanda por aquí y probablemente exista algo, pero en menor temporalidad. Vamos a ubicar eso más adelante. Entonces, ahora hay que arreglar las zonas de oferta. Miren aquí. En este caso, vemos este punto, está ahí arriba. El momento inicial, cambio de tendencia. Voy a quitar esto y me voy a quedar solamente con esta mecha aquí. 728, exacto. Así que ya lo tengo. Yo tengo esa área como una zona, 728, 725. Vamos a ver en 4 horas. Sí, esa misma área, la misma mecha, lo mismo. El mismo punto, exactamente. Sí, el mismo punto. Actualmente el Nasdaq está rechazando como de una zona de oferta. Se ha mantenido bastante lateral, rechazando esos 728, 726, por ahí. Esa zona de oferta que vemos acá. Aquí arriba también, zonita, la tengo en 4 horas para hacer con exactitud el punto exacto donde se da el cambio. Y luego fíjense aquí en estos puntos, en 4 horas también, cómo se identifican zonas de oferta. Aquí, los rechazos, y por aquí también, pero están técnicamente solapadas, están exactamente en el mismo punto de rechazo. Se puede marcar aquí
y es lo mismo. Cuando están así, lo ideal es ni siquiera marcarlos tanto porque tú estás redundando bastante con las áreas. A mí no me gusta solapar tanto las zonas porque no es necesario. Es cuando es a la baja, la zona de oferta. Francesca, si no entiendes, yo voy a hacer otro ejemplo de zonas. Si quieren, díganme una empresa que ustedes quieran que yo analice para identificarles las zonas. El primero que escriba la empresa, la primera empresa que voy a chequear, Microsoft. Ya, no escriba más, señores, gracias. La primera que escribió, la primera que va. Microsoft. Vamos a analizarla en general. Es una empresa que en general está sideways. E incluso, wow, miren ese análisis que yo di ahí, de esa área. Si tienen que repetir la clase, si no la entienden, señores. Señores, tienen que repetir la clase. Independientemente de ustedes creen que la entendieron, tienen que repetirla. O sea, hay cosas que ustedes van a ir entendiendo en base a la práctica y en base a la repetición. Muy importante. Estoy en semanal. Y en semanal, señores, ustedes podemos ver lo siguiente. Microsoft tiene áreas importantes de rechazo y de compra. En semanal, vamos marcando estas mechas que está aquí, que son zonas de oferta. Son puntos claves donde el precio inició un rechazo. Vamos a marcar este punto, que es un drop, base drop. Ahí, exactamente. El precio rompió un poquito, pero rechazó. Ese es el otro drop, base drop. Lo entienden, ¿verdad? ¿Se está entendiendo de dónde estoy sacando las zonas? Aquí hay un rally, base, drop y luego un drop, base, drop. Lo voy a dibujar. Rally, base, drop, número 1, por la mecha, el rechazo que vemos ahí, y después el drop, base, drop que vemos aquí, base, drop. Aquí había zona de oferta. Aquí había zona de oferta que en un momento funcionó, pero el precio ya con este rompimiento la eliminó totalmente. Bien. Entonces, en weekly tenemos esta área de compra. Voy a marcar esta área ya. Esta área de compra que fue el momento inicial del impulso alcista como zona de demanda. Y todo esto que ven aquí, toda esta área es soporte y resistencia, pero también es una zona breaker que la voy a enseñar en la próxima clase. Yo probablemente tenga que dar un repaso la semana que viene para darle otra clase más. No, la semana que viene no, la semana de arriba. Cuando termine la sesión con ustedes, porque tengo Dynamics estas 2 semanas. Cada zona base es una zona de oferta o una zona de demanda. O de oferta o de demanda. Entonces, bajamos de temporalidad. Ahora estamos en diario. Bien. Estamos en diario. ¿Y qué nos dice la estructura actualmente? Es muy complicado porque como zonas importantes ahora mismo, Microsoft no ha creado imbalances importantes. Por aquí podemos encontrar algo en esta área, pero hay que bajar de temporalidad. En este impulso hay que buscar probablemente aquí, en esas mechas o por ahí. Por el momento, lo que sí les digo que puede funcionar son los niveles. Los niveles, por ejemplo, este nivel aquí, como un nivel de soporte y resistencia, probablemente un nivel por aquí abajo de esa acumulación, probablemente otro nivel por aquí tal vez, o de aquí abajo, que también está súper interesante, esa zonita de los $400. Soporte y resistencia, es muy importante marcarlo en este caso, porque la tendencia y la estructura que tiene Microsoft no está muy clara a nivel de zonas. Entonces, vamos a Regular Trading Hours, 4 horas. Oh, miren qué bien, miren esto, qué interesante. En 4 horas sí se ve algo interesante. Como zonas de demanda, fíjense en esto aquí. Justamente donde está el nivel. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Quién me puede decir? Ahí. ¿Quién me dice qué tipo de zona encontramos ahí? Exacto. Rally, base, rally. En 4 horas. Anoten esto. Por debajo de 4 horas, cualquier zona por debajo de 4 horas en empresas deben de buscarse en Regular Trading Hours. Solamente el QQQ SPY son los únicos 2 activos que las zonas se buscan en Extended Trading Hours, o sea, con pre-market. Pero Microsoft, Google, Nvidia, AMD, Mu, Meta, cuando bajamos de 4 horas para abajo, las zonas se deben de buscar en RTH. ¿Por qué? Porque las zonas en Regular Trading Hours son áreas que tienen mucho volumen. Si buscamos las zonas en Extended,
en estos casos, en Microsoft, y ponemos el indicador de volumen, volumen, ¿cuánto volumen? Aquí. Volumen. Hay áreas donde no hay tanto volumen, que son los pre-markets, que son los post-market, son áreas que no tienen mucho volumen. Ahora, si yo voy a Regular Trading Hours, puedo observar que todas las velas que están ahí tienen un alto nivel de volumen. Vuelvo y repito. Para encontrar zonas de oferta y demanda, order blocks, menor de 4 horas, debemos de ir a Regular Trading Hours. Todo esto en equities o empresas. Empresas como Microsoft, como Tesla, como Apple, como Nvidia, como AMD, como Meta. De 4 horas para abajo, Regular Trading Hours. O sea que si estoy en 4 horas, estoy en 1 hora, estoy en 15 minutos, las zonas se buscan siempre en Regular Trading Hours. Si estoy en el QQQ, esto anótenlo, señores, por favor, porque esto es muy importante. Si estoy en el SPY, si estoy en el QQQ, debemos siempre de buscar en Extended Trading Hours o incluso hasta 24 hours, lo que tienen disponible 24 hours. En 24 hours es incluso mucho mejor. ¿Por qué la diferencia? Porque el QQQ y el SPY replican estos índices futuros, que es el Nasdaq, que es el IS. Son índices que están 23 horas al día abiertos y se operan de forma, de forma general en el mundo completo. En China, en Asia, en Londres, en Australia, hay mercados que operan estos índices. Y el SPY y el QQQ replican esos índices, por eso se buscan las zonas en 24 hours o Extended Trading Hours, en el QQQ y SPY. Solo esas dos se buscan en 24 horas siempre, no importa qué. Bien, muy importante, señores. Eso anótenlo, escríbanlo, repítanlo, vuelvan a verlo para que lo entiendan, se le quede en la cabeza. Entonces, volvemos a Microsoft. Y a Microsoft tenemos que ir a Regular Trading Hours acá. Y aquí encontramos una área interesante. 456 es un área importante. Y también esta otra área aquí está súper interesante por el momento. Los 489. Esas son mis dos áreas de interés ahora mismo en Microsoft por el momento. Y esos gaps también, a ver si llena ese gap que está aquí. Si llena este gap sería muy interesante también en Microsoft, que es esta línea, esta área gris que voy a marcar. Gap. Bien. Ese gap está bastante interesante para que el precio busque ese gap o busque esta área que está ahí. Definitivamente. Entonces aquí estoy en 2 horas, técnicamente lo mismo que 4 horas. En teoría, se ve exactamente la misma zona, la misma área. Es un punto importante de analizar ahora mismo. 457, 489 y la área del gap. El gap básicamente es ese espacio que se opera en Extended Trading Hours, que básicamente es ese espacio que vemos desde las 6 de la tarde hasta las 9:29 de la mañana. Ese lapso de tiempo, ese movimiento en ese lapso crea un gap cuando estamos en Regular Trading Hours. No son horarios de mercados diferentes y que no se puede operar. Sí, nosotros podemos operar los pre-markets, claro está. A partir de las 4 de la mañana es que aperturan los stocks en general. Y básicamente son niveles o áreas donde el precio tiende a llenar. Existen análisis en base a gaps que se dicen que más del 95% de los gaps en las empresas terminan siendo llenados. Fíjense cómo el precio tiene todos esos vacíos que ven por aquí. Tiene vacío por aquí, miren cómo lo llena. Tienen vacío por acá, o sea, un gap. Miren cómo el precio lo llena otra vez. El precio tiende a llenar esos vacíos eventualmente. No se sabe exactamente en qué momento, en qué tiempo, pero eventualmente se van llenando. Miren cómo el precio llena a través del gap, llena todos esos espacios. O sea, si ven los gaps que tienen las empresas, es muy probable que ya está lleno. Entonces, ¿qué sucede? Ahora mismo, Microsoft específicamente no ha llenado ni este gap que está aquí. Eventualmente, ¿cuándo lo va a llenar? ¿Quién sabe? Pero lo va a llenar en algún momento. En algún momento va a ir a buscar ese vacío. También sucede cuando hacen un gap a la baja, fuerte. Por ejemplo, Apple, por su earnings, si no me equivoco, tenía un gap, bueno, hizo un gap ahora a la baja, fuertísimo, pero por acá, si no me equivoco, por acá tenía un gap, me acuerdo exactamente, miren aquí, tenía un gap en este punto y lo llenó. Ahora falta todo este gap por aquí y este gap por acá también, que es bastante fuerte, bastante amplio. Todo ese gap que está ahí, bueno, sería ya hasta aquí lo que queda.
Sí, pero exacto, eso te puede rellenar demasiado en los gráficos, realmente. Sí, suele haber reacción en el gap una vez que se llena. Entonces, Microsoft, tenemos las zonitas, esos niveles ahí. Muy bien. Díganme otra empresa. ¿Quién escribió primero? Uber. ¿Cómo ve Uber? Ya, soy el primero. Se estaba listo ahí. Se tenía la palabra Uber escrita ya, nada más para clic. Ok. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede por aquí? Fíjense. Uber tiene zonas de oferta por acá. En daily, en weekly, como que tienes toda esta área por aquí, zona de demanda. Vamos a ver en daily. El problema es cuando está en acumulación, es muy difícil entender áreas importantes como zonas. Pero bueno, aquí tenemos una siguiente área que es esta, el $81. Zona súper importante, área donde exactamente el precio rompe la baja y fíjense cómo comienza a rechazar múltiples veces desde esos puntos. La única área reliable que tuviera ahora mismo a nivel de swing trade es esta, daily, ¿verdad? Esto funciona bastante bien para entender áreas importantes para swing. Por el momento está en código de barra, acumulación pura, muy difícil de entender honestamente su dirección. Una vez que salga de esta área es importante, si no, ¿qué les recomendaría? Bueno, se puede mantener lateral entre esas áreas ahí. Nadie sabe cuándo va a romper de esos niveles. En el hub, yo sé que Ernesto y Jan pusieron un long recientemente desde estas áreas aquí abajo y tuvieron esa apreciación de ese movimiento alcista, pero ellos analizaron muy bien de dónde están comprando. Están comprando desde la parte inferior de la acumulación. Señores, las clases del hub inician, están, o sea, están en continuación siempre, o sea, siempre hay clases del hub, no es que inicia mañana ni pasado mañana, o sea, siempre hay clases del hub, es cuando ustedes inician en el hub. Básicamente el hub es de educación continua, siempre está en play. ¿Qué se ven en esas clases del hub? Live trading. Más que clase es trading en vivo. Como clase per se no es una clase, es el profesor ejecutando operaciones en vivo. Haciendo day trading, haciendo swing, analizando, hablando de su cuenta, de qué ha hecho, qué no ha hecho, las posiciones que tiene, cómo lo va a manejar, todo ese tipo de cosas. Entonces, Uber no dice mucho por el momento. Que sí me gustaría ver en Uber tal vez esa estructura del precio, tal vez mantenerse por encima de esa área. Algo que ustedes no van a entender, pero lo voy a utilizar para analizar un poquito mejor esta acumulación que vengo aquí. Correcto, es ese punto de interés que tiene el precio, tiene volumen. Para mí es importante que Uber se mantenga por encima de esos $73 por el momento. Es el punto de control de toda la estructura que vemos aquí. El value over high también fue rechazado, son muy importante ese punto de control. Si no aguanta esto, esa zonita ahí, podemos ver Uber buscando los lados inferiores de la zona de la acumulación que lleva ahí. No se llama point of control, lo que puse se llama volume profile, perfil de volumen. Dice Carlos Menes, AVGO, vamos para AVGO, a ver qué tal, a ver qué dice AVGO. Ya había analizado aquí. Bueno, pero miren, AVGO bastante se ve bullish en general, se ve fuerte. Zonitas importantes por el momento. Ahí. Por acá. Yo lo dije que Apple iba a bajar. Y nada, vamos a ver que... que está feo esto. Ya eso, lo que está aquí ya hay niveles. Ya eso es soporte y resistencia. Soporte y resistencia, ya no siento que haya una zona importante, una zona, esta última área, los 380, 370, ya lo que queda es soporte y resistencia, ahora mismo. Más nada. Sí, y pre-market meta, correcto. Sí. Para ver Apple, que Apple se va a convertir en la manzana roja. AVGO. Ahí está AVGO, señores. Ahí está listo. Vamos a ver Tesla, que eso como que se le olvidó que tenía que ir para el alza hoy. Vamos a ver weekly. Tesla está en zonas de compra, viene desde zonas de compra, importante ya. Yo observaría estas áreas. Está aquí, está un poquito débil Tesla, para serles honesto. O tendría pendiente esta otra área que está aquí. Está en rojo, pero son zonas de demanda, obviamente. Más que esta zona que está aquí, yo
estuviera en modo watch, acá, en los $280. Para mí una zona muy importante. Si no rebota de aquí y vemos continuación bajista, esa área que acabo de marcar, señores, es ultra importante para mí. En caso de zonas bajistas, definitivamente tenemos todas estas áreas. O esto que van a aprender mañana, que es una zona breaker. Una zona que era de demanda, ahora se convierte en una zona de oferta, técnicamente un nivel de soporte, resistencia. Es técnicamente lo mismo. El precio está como rechazando. Es una zona breaker. Vamos a daily, lo mismo. Aquí, perdón, poner la roja. Yo Tesla, ojalá que no, pero si llega a esta área, es un área muy importante de compra. Acumulación, fíjense que de dónde proviene la estructura del precio, rally, base, rally. Y ahí vemos todo su retest, toda una acumulación y para arriba, y ahí todo muy bien. Bien, cool. Que busque su gap y continúe abajo. Vamos a ver qué tal. Ojalá que llene ese gap. No, yo lo que quiero es que suba al final. No quisiera verla en ese retroceso, pero está en un área importante donde era zona de demanda y ahora está convirtiéndose en una zona de oferta. Vamos por la última, vamos a analizar Meta. Meta es muy difícil de analizar recientemente por la acumulación eterna que lleva. Si ven en weekly, tiene una acumulación, señores, demasiado difícil de entender dirección. Con esta acumulación no sabe ni el mismo Mark Zuckerberg para dónde va el precio. Entonces, ¿qué sabré yo? Que soy un cualquiera en la vida. Entonces, nada, o sea, miren eso, señores. ¿Qué ustedes quieren que yo le diga aquí? Rechazo arriba, compra abajo, rechazo aquí, zonita por ahí, zonita por abajo ahí, compra por aquí en los 530. Y ya después todo lo otro es de que la zona, el viejo oeste. Ya todo eso el viejo oeste. Y nadie sabe qué va a suceder. Que yo tal vez identificaría como algo importante Fibonacci. Todo lo que esté por debajo del 60% está probablemente en un área de descuento. O sea que en general, analizando esto, todo esto puede ser una buena área de compra que está aquí. Es lo que yo he ido marcando como un área de interés a nivel de Fibonacci, de esa acumulación. Pero está muy difícil de saber. Muy ping-pong, exactamente. Overall, si se descuenta por debajo de los 600, ya estamos en los 580. Creo que, lo he dicho múltiples veces, creo que puede bajar a por lo menos 560 para darnos una oportunidad de compra interesante. Señores, con eso lo dejo hasta aquí. Clase de zonas enfocada completamente para swing trade, para zonas en general, daily, 4 horas, weekly, zona de swing trade. Vamos a hablar un poquito más sobre los temas de day trading y cómo utilizo estas áreas y todo eso, cómo utilizo la alineación de temporalidades, yara, todo eso. Viene en las siguientes clases. Entonces, vamos a darle con todo, señores. Nos vemos en la semana que viene. Traten de repasar lo más que puedan todos estos contenidos y simplemente, nada, nos vemos el lunes, guys. La presentación deben de compartir a el equipo de soporte. Creo que la presentación está arriba, si no me equivoco. Así que nos vemos mañana en el Hub, nos vemos mañana en el pre-market, señores. Recuerden registrarse en el Hub. Aprovechen este regalo que tenemos para todos ustedes para que aprendan más en los mercados. Y nada, mis mejores deseos para todos ustedes. Y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos mañana en el Hub y todo lo demás. Así que chao, pasen buenas y hasta luego. Still in the 30s at 39 grams, so a little bit lighter than I was expecting. If you want a little more rugged case that looks a little more premium, this one's definitely a good option from Miles. Probably one of my favorite new cases for the Pixel 11 is the Q3 spin case by Taurus. Got a frosted down the back, softer TPU material on the sides. Kind of hard to tell, but there's a bunch of little dots for an extra texture. Super grippy with this one. This one doesn't flex really at all. Pretty minimal screen protection all the way around. Technically, this is the one that's in the 11 Pro. There's just a little sliver that's off around